Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Buenas noches, Liz. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las buenas noches, actividades. dice. ¿Cómo está, compañero? Muy buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la actividad Buenas noches, licenciado. correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y como nosotros ya habíamos estado viendo en la clase anterior, nosotros habíamos visto las dos categorías principales en relación a la clasificación de los pronombres. Habíamos visto los pronombres en función de sujeto y los pronombres en función de objeto. Habíamos visto la clase anterior. Ya sabemos cuáles son. Ahora nos toca ver los pronombres en función de posesivos. ¿Qué es lo que determina los pronombres posesivos? Posesión, como su nombre indica, la pertenencia de algo, de un objeto, de una cosa, de un animal, de algo. Entonces, la pertenencia de eso determina los pronombres posesivos. Como su nombre lo indica, los pronombres posesivos en inglés designan posesión, sirven para responder a preguntas de quién es, de quién es. Entonces, ahí vamos, en función de esta pregunta, es la aplicación de los pronombres posesivos y vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Y aquí tenemos en la siguiente imagen, vamos a ver los pronombres posesivos, la traducción al español, un ejemplo y obviamente la traducción de ese ejemplo. Dentro de los pronombres posesivos, en inglés tenemos el primero que es mine, el segundo es yours, el tercero es his, luego tenemos hers, his para él, hers para ella, ours y tenemos theirs. Esos son los pronombres posesivos. My se traduce al español como mío. Por ejemplo, that smartphone is mine. That smartphone is mine. Ese celular es mío, dice. Entonces, aquí igual tenemos un pronombre, ya vamos a ver cuáles son estas determinaciones. En este caso, that se traduce como ese. That smartphone is mine. Ese celular es mío. Yours se traduce como tuyo. Por ejemplo, this is not my car, it's yours. Ese no es mi carro, dice, es el tuyo. This is not my car, it's yours. Aquí tenemos la ubicación del pronombre posesivo. Luego tenemos his, que se traduce de él, suyo, obviamente referido a él, referido al sexo masculino. Cuando obviamente encontramos que si una prenda de vestir, un objeto, un animal que pertenece a alguien que es de sexo masculino, se utiliza con his. Por ejemplo, aquí tenemos his jacket is red. La chaqueta de él es roja, dice. His jacket is red. La chaqueta roja de él es roja. Eso le está determinando. Hers, por el contrario, es para Elia. Se traduce como de Elia, suyo, obviamente referido al sexo femenino, a Elia. Por ejemplo, this house is hers. Esta casa es de Elia. Está indicando, obviamente, cuando estamos refiriéndonos a un sexo femenino. Ours se traduce como nuestro. Por ejemplo, no, this is our secret. Ahora este es nuestro secreto, dice. Obviamente ubicado justamente con la determinación ours. Y por último tenemos theirs, que es suyo, referido a Helios, a un grupo determinado, un grupo grande. Por ejemplo, this classroom is theirs. Este salón es de Helios. Estoy hablando de más de un grupo de personas que no está cerca del hablante y que está lejos. Ahí utilizo theirs para determinar la pertenencia. Si ustedes pueden ver, cada uno de estos, como su nombre lo indica, determina pertenencia. Mine es mío, yours es tuyo, his es de él, suyo, hers es de ella, suyo, ours es nuestro y theirs es suyo. Obviamente, pero referido a quién, en plural a Helios. Son las características fundamentales en cuanto a los pronombres posesivos. Hay que tener en consideración no confundir los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos, pese a que tienen las mismas características, pero dentro de la estructura gramatical tiene una función totalmente diferente. Aunque ambos coinciden en que se expresan una posesión, los pronombres posesivos sustituyen al sujeto. Esa es la primera característica. Los pronombres posesivos sustituyen al sujeto. Eso quiere decir que hace una sustitución. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, en este caso,
en yours. Digo, this is, ¿qué es lo que dice aquí? This is not my car, it is yours. Este no es mi carro, es tuyo. Aquí yo no puedo utilizar los pronombres personales, en este caso los pronombres de posesión. Yo puedo ir determinando obviamente con el nombre del sujeto a quien me refiero. Eso quiere decir que los pronombres posesivos sustituyen directamente al sujeto. En cambio, los adjetivos posesivos lo describen. Lo que hace un adjetivo en general es describir. Entonces ahí tenemos la parte diferente en cuanto a un pronombre posesivo y a un adjetivo posesivo. Esas son las características fundamentales en cuanto a estas dos determinaciones que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Porque mantienen las mismas formas. Mine, your, his, hers, ours, theirs. Entonces, ambos, pero en la función de la oración son totalmente diferentes. Ya saben, el pronombre posesivo sustituye al sujeto, mientras que el adjetivo no. El adjetivo posesivo lo describe. Por ejemplo, aquí tenemos dos oraciones. Tenemos una con pronombre posesivo y una con adjetivo posesivo. La con pronombre posesivo dice, that dog is mine. Aquí la oración completa sería, that dog is my dog. Pero lo que hace mine es sustituir a my dog. Lo hace más simple. Entonces, aquí ¿qué es lo que hace? Sustituye obviamente al sujeto y lo dice directamente, that dog is mine. Este perro es mío. En cambio, al adjetivo posesivo, cuando utilizo yo un adjetivo posesivo, yo puedo decir, that is my dog. Aquí my califica al perro. No se trata de cualquier perro, sino de el perro que me pertenece. Entonces aquí el adjetivo posesivo lo describe. Y recuerden que siempre un adjetivo posesivo siempre va a ir adelante de ¿qué? Adelante de un sustantivo. Esa va a ser la característica fundamental. En este caso, my como adjetivo obviamente está adelante de dog, que es el sustantivo de quien se habla en la oración. Entonces, a esas son las características en cuanto a los pronombres posesivos y a los adjetivos posesivos. Un tip para aprender a distinguir entre pronombres y adjetivos posesivos es que los adjetivos posesivos siempre van antes del sustantivo al que califica. Ya saben, y eso hemos visto y en oraciones, en clases anteriores, perdón. Una de las características fundamentales para distinguir entre pronombres y adjetivos posesivos es que los adjetivos posesivos siempre van a ir antes de un sustantivo al que califica. Lo que le había puesto aquí, por ejemplo, my como adjetivo está primero y luego está dog en función de sustantivo al cual a su vez va a describir my. Está diciendo my dog, mi perro. Entonces está indicando la posición, está describiendo, ¿no es cierto? En este sentido vamos a ver los pronombres posesivos demostrando pertenencia y vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, los pronombres posesivos son nombres que indican pertenencia. Esos son los pronombres posesivos. Son nombres que indican pertenencia. Un pronombre es una palabra que se usa en lugar de un sustantivo, por lo general un sustantivo propio. Entonces ahí lo utilizamos, o los pronombres. Por ejemplo, aquí vamos a ver en las siguientes características, en los siguientes ejemplos. Consideremos esta oración. Dice, Tom has the red ball. Tom tiene la pelota roja. Tom has the red ball. Yo a Tom yo lo puedo reemplazar. Tom yo lo puedo reemplazar con un pronombre personal. Podríamos reemplazar a Tom con he, porque he dentro de los pronombres personales corresponde a qué? Corresponde a él, que es el pronombre en general. Yo le puedo decir, he has the red ball. Él tiene la pelota roja. Y obviamente porque ya se sobreentiende de quién estoy hablando. No necesariamente yo tengo que decirle el nombre. Yo digo, él tiene la pelota, ¿no es cierto? Entonces aquí prácticamente Tom es sustituido por el pronombre personal, en este caso he. Acá tenemos otro ejemplo en función de estas características. Por ejemplo, Joy and Karen like cats. A Joy y Karen le gustan los gatos. Aquí tenemos dos personas. Tenemos que ver qué tipo de pronombre personal los puede reemplazar a estos dos. En este caso, por ejemplo, yo puedo reemplazarle con they, porque they corresponde a qué? En la traducción al español, a ellos. Ellos les gustan los gatos. They are like cats. Vamos a ver si es verdad.
Podríamos reemplazar a yo y a Karen con they, justamente con they, que es el pronombre que corresponderían a cuando hablamos de dos personas, que son ellos. Por ejemplo, they like cats. A ellos les gustan los gatos. They like cats. Entonces aquí estamos indicando que a ellos les gustan los gatos y fueron reemplazados, they fue reemplazado, perdón, Joy y Karen fueron reemplazados directamente con they, obviamente para simplificar en la oración. Es lo que hacen los pronombres en sí. Los pronombres es lo que hacen es reemplazar al nombre, reemplazar a los sustantivos en general cuando nosotros queremos determinar. Cuando yo quiero decir yo, tú, él, ella, esto, eso, aquello, nosotros, ustedes y ellos. Obviamente nosotros tenemos los pronombres personales en función de sujeto, que son I, you, he, she, it, we, you y they. Cada uno de ellos pueden ir reemplazando dependiendo de las personas, si estamos hablando en singular, si estamos hablando en plural, en fin, de los sustantivos. En cuanto a los pronombres posesivos muestran pertenencia, como les habíamos dicho. Informan al lector que algo pertenece a alguien o a algo. Estos son los pronombres posesivos y los sujetos que representan. Tenemos los sujetos. Siempre van a ir la base fundamental para poder determinar al resto de clasificación de los pronombres se hace en base a los pronombres en función de sujeto. ¿Cuáles son los pronombres en función de sujeto? Son I, que estoy diciendo yo, you del singular, que estoy diciendo tú cuando hablo solo con una persona, he, que corresponde a él, she, que corresponde a ella, it, que corresponde a esto, eso, aquello, solo para cosas, animales y sustantivos incontables, we, nosotros, you, ustedes, para el plural tenemos dos you, uno del singular y otro del plural, they, ellos, y en este caso también who, que se incorporó. Pero obviamente este casi no se lo utiliza porque obviamente está más determinado hacia las questions word. Ya vamos a ver más adelante cuáles son. Entonces aquí tenemos I, you, he, she, it, we, you y they. Y hemos visto cuáles son. Y en función de estos pronombres, en función de sujeto, vamos a ver los pronombres posesivos. En relación de I, tenemos mine. En relación de you, tenemos yours. En relación de he, tenemos his. En relación de she, tenemos hers. En relación de it, tenemos its. En relación de we, tenemos ours. En relación de you, tenemos otra vez yours para el plural. En relación de they, tenemos theirs. Hasta ahí tenemos. Bueno, de who también tenemos was en relación de los pronombres posesivos. Pero aquí tenemos la determinación más clara en función de todos los pronombres, en función de sujeto y que tienen correlación y va a tener correlación con el resto de pronombres personales, la clasificación que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos mine, yours, his, hers, its, ours, yours y theirs en relación de los pronombres posesivos que nosotros ya habíamos visto. Elena Morales. ¿Qué pasa, compañera Elena Morales? A ver, dígame, ¿qué sucede? ¿Qué pasó, Elena? Son como niños ustedes. La primera, Elena Morales le voy a sacar de clases, la última vez. Vamos a continuar. Vamos a ir analizando. Y en este caso vamos a ir analizando cada uno de los pronombres personales. Perdón, de los pronombres posesivos. Y vamos a iniciar con el primero, en este caso que tenemos mine. Mine tenemos el primero. Y vamos a ver cuáles son las características fundamentales. El pronombre posesivo mine muestra pertenencia con el sujeto I, que significa yo. Por ejemplo, tenemos aquí, the blonde boy is mine. El niño rubio es mío, dice. The blonde boy is mine. La siguiente tenemos I am the blonde boy is mother. Yo soy la madre del niño rubio. Cualquiera de las dos. Obviamente tenemos la determinación. Pero en este caso tenemos mine dentro de los pronombres posesivos. Tenemos el siguiente ejemplo. The dog your phone is mine. El perro que encontraste es mío.
Podemos también indicar I want that dog. Yo soy el dueño de ese perro. Estamos indicando. El primero, obviamente, tenemos en función de los pronombres personales, de los pronombres posesivos, y obviamente luego tenemos también en función de los adjetivos y pronombres personales. Vamos a ver a continuación la siguiente etapa. Vamos a ver la siguiente. Dice, the blue toothbrush is mine. El cepillo de dientes azul es mío. Estamos indicando la posesión. O también podemos decir, I out the blue toothbrush. Yo soy el dueño del cepillo de dientes azul. Esto, aquí tenemos los ejemplos en función de el pronombre posesivo, el primer pronombre posesivo, mine, que está en función de pertenencia del sujeto I. Vamos a ver la siguiente, your, que significa tanto para el singular y para el plural. ¿Cómo nosotros lo podemos identificar cuando lo utilizamos para el singular y cuando lo utilizamos para el plural? El momento que ejecutamos la acción. Cuando yo me estoy dirigiendo solo a una persona, por ejemplo, yo le digo, tú eres la que me rayas la pantalla, estoy hablando solo de una persona. Entonces digo tú. En cambio, si yo digo ustedes son los que me rayan la pantalla, estoy utilizando el yours, pero en función de plural. Entonces son las dos características fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro del desarrollo de las actividades. El pronombre posesivo yours muestra pertenencia con el sujeto you. El sujeto you puede representar un sujeto tanto en singular como en plural. Esas son las características fundamentales. Por ejemplo, con el singular, dice, the pink toothbrush is yours. El cepillo de dientes rosado es tuyo. O puedo decir, you out the pink toothbrush. Tú eres el dueño del cepillo de dientes rosados. Tenemos la siguiente, Nick, I think that dog is yours. Nick, creo que ese perro es tuyo. Entonces, ahí está indicando la pertenencia. O yo puedo decir, Nick, you out the dog. Nick, tú eres el dueño del perro. Pues ahí estamos dos determinaciones diferentes, las cuales el primero, obviamente, tenemos el pronombre en función de pertenencia y luego tenemos el pronombre en función de sujeto. Estamos indicando la descripción en función de sujeto. Luego tenemos the blue present is yours. El regalo azul es tuyo. O yo puedo decir en función directa de sujeto, you get the blue present. Tú vas a recibir el regalo azul. Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Cambia el contexto y el sentido. Pese a que tratan de mantener la misma conexión entre las ideas que tienen tanto la primera oración con la segunda, pero en sí el contexto cambia en función de la ubicación. Eso es importante aprender a reconocer dentro de estas características de ejemplos que tenemos dentro de los pronombres personales de pertenencia y de los pronombres personales en función de sujeto. Ejemplos con sujeto en plural. Este es en singular. Cada uno de ellos está indicando, obviamente, la pertenencia solo de un objeto. Estamos hablando en singular. Ahora vamos a ver ejemplos con plural. Recordemos que you, tenemos hay que tenerle cuidado porque tenemos dos características. You para el singular y you para el plural. Por ejemplo, Tom and Sandy, is this house yours? Estoy hablando de dos personas. Tom and Sandy. Is this horse yours? Tom y Sandy, esta casa es suya. O puedo decir, do you dot out the house? Ustedes dos son los dueños de la casa. Entonces ahí estamos indicando en plural. Por ejemplo, these presents, estamos hablando en plural, presents. Their presents are yours. Los regalos son suyos. O puedo decir, the presents belong to all of you, que es lo que nos dice que los regalos pertenecen a todos ustedes. Tenemos los siguientes ejemplos también en plural. Tenemos this band uniforms are due this year. Los uniformes de la banda son tuyos de este año, son suyos de este año. O puedo decir también the uniforms belong to the band members. Los uniformes pertenecen a los miembros de la banda. Entonces ahí tenemos las dos determinaciones cómo utilizarlos. Pasamos al siguiente pronombre de pertenencia, que es his. El pronombre posesivo his muestra pertenencia con el sujeto he, que corresponde a su vez a él. Siempre que vayamos a hablar con un sujeto de sexo masculino, obviamente utilizamos el he. Y obviamente con los pronombres posesivos his. Por ejemplo, the old car is his. El coche viejo es suyo. Pero suyo es referido a quién? A él. O puedo decir, he owns the old car.
él es el dueño del coche viejo. Entonces ahí tenemos dos determinaciones. La siguiente, the book is this, el libro es suyo, referido a él. O he owns the book, él es el dueño del libro. Tenemos la siguiente determinación, I think that bike is this, perdón, is his. Creo que esa bicicleta es suya, referido a él. O puedo decir, he owns the bike, él es el dueño de la bicicleta. Entonces ahí estamos indicando en función de masculino. Tanto pertenencia con los pronombres posesivos de pertenencia, los pronombres posesivos y también con los pronombres en función de sujeto. Aquí nosotros podemos observar. Vamos a ver a continuación un poco más y pasamos al siguiente pronombre personal, en este caso que es hers, que corresponde a ella. El pronombre posesivo hers muestra pertenencia con el sujeto she y obviamente she pertenece al sexo femenino. Cuando yo voy a hablar algo que pertenece a una mujer, por ejemplo, the children are hers. Los niños son suyos. O puedo decir, she is the mother of the children. Ella es la madre de los niños. Tenemos the blue house is hers. La casa azul es suya. ¿Referida a quién? Referida a ella. O puedo decir, she owns the blue house. Ella es la dueña de la casa. Si ven, en la una hace referencia directa al sujeto sobre ella, en la otra yo simplemente digo la casa azul es suya, pero ya tengo sobreentendido que estoy hablando del sexo femenino. The coat is found in hers. El abrigo que encontré es suyo, obviamente de ella. O yo puedo decir, she owns the coat. Ella es la dueña del abrigo. Entonces de ahí estamos hablando en función del sexo femenino. Y obviamente determina pertenencia en ambos casos. Tenemos el siguiente pronombre personal, its, que obviamente el pronombre posesivo its muestra pertenencia con el sujeto it, que a su vez ya saben que significa esto, eso o aquello. Directamente solo se utiliza para cosas, para determinar cosas, animales y sustantivos incontables o abstractos que nosotros lo conocemos en el español. Por ejemplo, tenemos the blue dog house is its. La casa azul del perro es suyo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Obviamente estoy hablando de un objeto, estoy hablando de una casa. Y obviamente estoy determinando incluso con un adjetivo. Estoy hablando de un color azul. Entonces dice, the blue dog house is its. La casa azul es suya. Obviamente es referida a la casa del perro, ¿no es cierto? O puedo decir, the blue dog house belong is it. La casa azul del perro pertenece a él. Yo puedo decir la siguiente oración. Tenemos el siguiente ejemplo. It is the green one. La suya es la verde. Obviamente referido, que se yo, a un lápiz, a una carpeta, a una casa, a un auto, lo que sea. Siempre y cuando que sean objetos animales o sustantivos abstractos. En este caso dice la suya es la verde. Obviamente tiene que estar refiriéndose a un objeto. La siguiente dice the green one belong is it. La verde pertenece a él. Obviamente también tiene que estar directamente referido solo a objetos. La siguiente tenemos dots game pace are its. Esas piezas del juego son suyas. Piezas, juego, obviamente constituye objetos, está correctamente utilizado. O puedo decir the pace belong with the game. Las piezas pertenecen al juego. Entonces ahí estamos indicando. Justamente los dos obviamente están determinando a objetos. Estos ejemplos pueden sonar raros, pero son gramaticalmente correctos. En el inglés norteamericano es más común usar la forma del adjetivo posesivo de its, lo cual se explica al final de esta lección que vamos a tener. Un ejemplo o un adjetivo posesivo siempre se coloca antes del sustantivo y eso ya lo venimos viendo periódicamente, no solamente en esta clase, sino en algunas clases nosotros ya lo venimos determinando. Podríamos decir, is the house is blue, su casa o la casa del perro es azul. O puedo decir, those are these game pace, esas son sus piezas del juego. Pues ahí obviamente estamos utilizando también en función, en este caso, de adjetivos posesivos. ¿Por qué? Porque en ambos casos, ¿qué es lo que está haciendo it's? Está describiendo. It's es el adjetivo y dog house corresponde a qué?
corresponde al sustantivo al cual está describiendo. Dice su casa del perro es azul. O puedo decir, those are this game. En este caso, its pertenece, obviamente, es del adjetivo posesivo y game es el sustantivo al cual está calificando. En esa posición ustedes tienen incluso en colores para que ustedes puedan hacerles más visibles y más identificables en cuanto a la posición del adjetivo y a la posición del sustantivo. Adjetivos posesivos en este caso. Vamos a tener nota especial sobre el its versus its. Aquí tenemos dos características que tenemos que tener muy en cuenta al momento de utilizar. Tenemos un its directamente, tres palabras its sin el apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? Es una coma. En la primera etapa yo tengo its sin el apóstrofe. En el segundo tengo otro its que tiene un apóstrofe. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Vamos a ver a continuación. Its versus its no son la misma palabra. Cuidado, no son lo mismo. El primer its sin el apóstrofe determina un adjetivo de pertenencia, mientras que el its con un apóstrofe en la mitad, o sea, esta comita, es la contracción de el pronombre personal it y el verbo to be presente is. Es la contracción. Entonces, cuidado, son cosas determinantes que hay que saber identificar, porque muchas de las veces nosotros vamos a utilizar esto. Por ejemplo, en el caso anterior, nosotros tenemos este its y este its corresponde a un adjetivo posesivo. Ojo, mientras que el otro its se lo utiliza como un pronombre. Ese de hecho es un pronombre, es la contracción del pronombre personal it más el verbo to be presente is. It is se contrae y forma el its. Tiene formas diferentes en cuanto a la aplicación. Incorrecto, por ejemplo, the bird is in this nest. Entonces, lo correcto sería the bird it is nest. En cuanto a lo correcto, sería the bird is in its nest. ¿Por qué? Porque este its corresponde a un adjetivo posesivo que está calificando en este caso nest, que es nido, que es el sustantivo de quien yo hablo en la oración. El pájaro está en su nido. Si yo digo este it is, obviamente dice esto, eso, aquello. ¿Cómo sería? Prácticamente dice el pájaro eh, es, entonces en este caso sería, en este caso recuerden que it's corresponde a it is y significa esto, eso o aquello. Entonces sería el pájaro, por ejemplo, es aquello en el nido. Ya no tiene ese sentido la oración. Entonces acá, por lo correcto, sería este it's, obviamente que determina como un adjetivo posesivo. Entonces dice, el pájaro está en su nido. The bird is in these nets. Entonces ahí está lo correcto en cuanto a la aplicación. Lo incorrecto, igual tenemos otro ejemplo, tenemos I think it's 9 o'clock. Este it's es un adjetivo posesivo. No puede describir a otro adjetivo. Recordemos que 9 es un número y dentro de las estructuras gramaticales 9 también está considerado como un adjetivo. Por tanto, no puede describir a otro adjetivo. Por lo tanto, esta oración está incorrecta. Lo correcto sería I think it's 9 o'clock. Creo que son las 9, dice. Entonces, ahí está correctamente utilizado. Puede utilizarse con la contracción o puede utilizarse con la forma, con la long form o con la forma larga. Puede decir, I think it is 9 o'clock. O puede decir, I think it's 9 o'clock. Cualquiera de las dos significa lo mismo. Pero estas dos son las formas correctas de aplicar. En cambio, con el it's sin el apóstrofe, prácticamente ahí tenemos un adjetivo posesivo. Y obviamente no está describiendo y no puede describir a otro adjetivo, en este caso que es un número. Eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a la hora de aplicar este proceso. Vamos al siguiente. En este caso tenemos ours. El pronombre posesivo ours muestra pertenencia con el sujeto we, que a su vez se traduce al español como nosotros.
Ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos. De swimming tenemos un verbo con la terminación ing. Tenemos the swimming pool is ours. La, la piscina es nuestra, dice. Entonces ahí estamos indicando la pertenencia sobre, obviamente, en este caso sobre un objeto, sobre la piscina. Entonces aquí como estamos hablando de muchas personas, esto decimos nuestra. O podemos utilizar we out the swimming pool. Somos los dueños de la piscina, pero siempre estamos hablando de somos, estamos hablando de muchas personas. Tenemos la siguiente, tenemos those horses in the tin barn are you and ours. Esos caballos en el granero son nuestros. Those horses in the barn are ours. Entonces, esos caballos en el granero son nuestros. Igual estamos hablando en plural. Estoy incluido en el grupo. Yo digo son nuestros. Esta clase es nuestra, es de nosotros. Entonces, ahí utilizamos este ours. O yo puedo decir también we out the horse in the barn. Nosotros somos los dueños de los caballos en el granero. Igual estamos hablando de los animales, estamos hablando en plural y también estamos hablando de nosotros en plural, en el cual yo me incluyo. Es una de las características de la utilización de we. We es la primera persona del plural, recuerden, que les había mencionado y les había dado esto en clases anteriores, y eso indica que en el momento de la conversación yo estoy inmiscuido en ese grupo de personas. Por eso digo nosotros, nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros pertenecemos al 8º año de educación básica. Entonces, yo estoy incorporado en ese grupo. Pero siempre vamos a estar incorporados cuando utilizamos el pronombre posesivo, el pronombre personal we o el pronombre posesivo ours. Siempre vamos a estar involucrados la persona a quien está hablando. Vamos a ver la siguiente oración. Ours is the green car. El nuestro es el coche verde. Otra vez estoy hablando nuestro, estoy hablando que se yo con mi familia y digo el nuestro es el coche verde. O puedo decir we out the green car. Nosotros somos los dueños del coche verde. Entonces ahí tenemos las dos determinaciones en función tanto de sujeto como en pronombre posesivo. Ahí tenemos los dos ejemplos. Y así hemos venido viendo con cada uno de los pronombres posesivos. Y por último entramos a their, que es el pronombre posesivo theirs, muestra pertenencia con they, que a su vez se traduce como Helios. Cuando yo digo Helios, yo ya no estoy inmerso en el grupo como era anterior con we. Yo digo Helios son de 8º. Entonces yo ya no estoy inmiscuido, ya estoy lejos. Ustedes están en un grupo bastante alejado y yo le digo Helios son de 8º. Y vamos a ver cómo funciona. Tanto en función de pronombre posesivo como en función de sujeto con they. Ambos determinan esa actividad. Por ejemplo, tenemos the 3 bikes are theirs. Las 3 bicicletas son suyas. The 3 bikes are theirs. Entonces, estamos hablando de 3 objetos y obviamente de quién. Son suyas. Ese grupo al que me estoy refiriendo con theirs, obviamente está lejos de mí como hablante, como estoy determinando que son los dueños de las bicicletas. O puedo decir, they own the bikes. Ellos son los dueños de las bicicletas. Y ya no estoy inmiscuido. Estoy lejos. Digo, ellos son los dueños de las bicicletas. Vamos al siguiente. Tenemos the sleeping bags are theirs. Los sacos de dormir son suyos. The sleeping bags are theirs. Theirs. Suyos. Los sacos de dormir son suyos. No estoy inmiscuido en ese grupo. O puedo decir, they out the sleeping bags. Ellos son los dueños de los sacos de dormir. Entonces, igual, estoy hablando de lejitos. Digo, ellos son los dueños de los sacos de dormir. Tenemos los siguientes. Those children are theirs. Ellos, esos niños son suyos. O puedo decir, they are the parents of the children. Ellos son los padres de los niños. Recordemos que cuando vimos The Family Tree, ya habíamos visto parents, como se decía cuando hablamos en general. Cuando yo no quiero decir papá, mamá, sino digo padres en general, a los dos, inmiscuyéndoles y incluyéndoles a los dos. Entonces a papá y a mamá yo digo directamente parents. Entonces dice, they are the parents of the children. Ellos son los padres de esos niños. Esto en cuanto a este último adjetivo posesivo que es theirs, perdón, pronombre posesivo que es theirs. Vamos a ver en cuanto a los adjetivos posesivos. No confundas los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos.
Los adjetivos posesivos muestran pertenencia, pero siempre se colocan antes de un sustantivo y modifican al sustantivo o lo describen. Los adjetivos posesivos igual son my, your, his, her, its, our y they. Si ustedes pueden observar, son los mismos, tanto pronombres como adjetivos son los mismos. Ya saben cuál es la diferencia. Cuando hablamos de un pronombre posesivo, indica pertenencia, sustituye al sujeto. Pero cuando hablamos como adjetivo posesivo, estos adjetivos describen a un sustantivo. Y por lo general siempre van a estar estos adelante de un sustantivo. Esa es la característica singular en cuanto a los adjetivos posesivos. Ejemplo, aquí tenemos adjetivos posesivos más un sustantivo. Un sustantivo, perdón. My house is green. Mi casa es verde. My. Tenemos luego, my es adjetivo. Luego tenemos house, que es el sustantivo que está describiendo my. Entonces dice, mi casa es verde. La casa verde me pertenece o yo soy el dueño de la casa verde. Eso describe. La siguiente dice, is that your dog? Dice, ese perro es ese es tu perro. That is this bicycle. Esa bicicleta, esa es tu bicicleta. Her mom is tall. Su mamá es alta. The horse broke its leg. El caballo se rompió la pierna. Recordemos que este it sin apóstrofe, ojo, es un adjetivo posesivo. Tenemos la siguiente. Do you want to come over the old house? ¿Quieres venir a nuestra casa? Entonces aquí tenemos un adjetivo posesivo que está antes de un sustantivo. Esa es la característica fundamental. Their car broke down. Su coche se averió. Entonces tenemos their antes de car. Car es un sustantivo, por lo tanto their es un adjetivo posesivo. Y tenemos I wonder whose bike is parked there. Me pregunto de quién será la bicicleta estacionada ahí. Entonces aquí tenemos was como adjetivo porque está antes de qué? Antes de un sustantivo. Esas son las características fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta para reconocer un adjetivo posesivo de un pronombre posesivo. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de este proceso de clases correspondientes a la materia de inglés. Recuerden que esta semana no tienen tareas, pero ya tenían habilitada la primera tarea, es que por favor sigan haciendo. La siguiente semana van a tener habilitada la siguiente tarea correspondiente a esta unidad, así es que estar siempre pendientes a toda la información que se les explique a través de este medio de comunicación oficial. Solo a través de aquí yo les podré explicar cómo nosotros vamos a ir desarrollando nuestras clases de aquí en adelante hasta que termine este proceso. Señores y señores, un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana en las siguientes clases. Que descansen. Gracias, Lice. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Gracias, Lice. A la que raya la próxima le doy en las manos. Yo ya le tengo identificado. Ya, Lice. Disculpas, Licen, hasta mañana. Gracias, Licen.